El viento salado del Mediterráneo azotaba el rostro de Sofía mientras el autobús traqueteaba por las carreteras sinuosas de la Costa Blanca. A sus 25 años volvía a Altea, el pueblo que la había expulsado con desprecio 3 años atrás, cuando su verdad como lesbiana rompió el frágil silencio de su familia. En el asiento apretaba una carta arrugada, la noticia de la muerte de su padre, don Rafael, el hombre que la desterró sin mirar atrás. Sofía cerró los ojos, recordando aquella noche de tormenta. «No eres mi hija», le gritó Rafael, su voz resonando como un trueno mientras la empujaba fuera de la casa familiar, una mansión antigua que dominaba el acantilado. Su madre, Carmen, solo lloró en silencio, incapaz de desafiar a su esposo. Sofía, con apenas 22 años, huyó a Madrid con el corazón roto, dejando atrás a Elena, la joven que había despertado en ella un amor que no sabía nombrar. Elena, de 24 años con su cabello negro cortado a lo Garcón y sus ojos que parecían guardar todos los secretos del mar, fue la chispa que desató la furia de su familia. Pero ahora Rafael estaba muerto y algo en la carta de su madre, un tono de urgencia, un rastro de misterio, la había obligado a regresar. El autobús se detuvo en la plaza de Altea, donde el sol se hundía en el horizonte tiñendo de dorado las fachadas blancas. Sofía bajó su mochila al hombro y sintió las miradas de los vecinos, algunas curiosas, otras hostiles. El pueblo no olvidaba. Caminó hacia la mansión, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Entró y el olor a madera vieja y sal la envolvió como un recuerdo amargo. Carmen, su madre, estaba en el salón, más delgada, con el rostro marcado por el dolor. Sofía susurró abrazándola con fuerza. Pero no estaba sola. En la penumbra, Elena emergió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Por qué has vuelto?», preguntó su voz temblorosa pero firme. Sofía no respondió de inmediato. La presencia de Elena la desarmó. Habían pasado 3 años desde que se despidieron en una estación de tren, prometiendo no rendirse, pero el peso de la distancia y el silencio las había desgastado. «Mi madre me escribió», dijo al fin. «Dijo que había algo que debía saber». Carmen, con manos temblorosas, le entregó un sobresellado. «Lo encontré entre las cosas de tu padre», explicó. «No lo abras aquí. Llévalo a la habitación de arriba, la que él siempre mantuvo cerrada». Sofía frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para traerla de vuelta a este lugar de dolor? Subió las escaleras con Elena siguiéndola en silencio. La habitación estaba cerrada con llave, pero Carmen les dio una vieja llave oxidada. Al abrir la puerta, un escritorio cubierto de polvo y una caja fuerte oculta tras un cuadro de la Virgen del Carmen las esperaban. Sofía abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota escrita a mano por Rafael: «Si estás leyendo esto, estoy muerto. Lo que hice fue por miedo, no por odio. El testamento está en la caja fuerte. Código 1995. El año de su nacimiento». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto? ¿Un arrepentimiento? ¿Una trampa? Elena tomó su mano, y ese contacto fue como un ancla en medio de la tormenta. Juntas, abrieron la caja fuerte. Dentro, un sobre lacrado con el sello de la familia contenía el testamento. Pero no era un testamento cualquiera. Las primeras líneas declaraban que Rafael dejaba la mansión y todas sus propiedades a Sofía, con una condición: que ella decidiera el destino de la casa, pero solo si lograba sanar las heridas del pasado. Las palabras eran crípticas, pero el mensaje era claro: Rafael sabía que había errado. Sin embargo, el testamento mencionaba algo más: una carta oculta en el desván, escrita por él años atrás, que explicaba todo. Sofía y Elena subieron al desván, un lugar lleno de recuerdos olvidados, fotos de Sofía de niña, juguetes rotos, y un baúl cubierto de telarañas. Dentro del baúl encontraron la carta.
Rafael confesaba que tras echar a Sofía, descubrió una verdad sobre sí mismo que lo atormentó. Su propio hermano, tío de Sofía, había sido gay y fue desterrado por la familia décadas atrás. Rafael, joven entonces, no lo defendió, y ese silencio lo persiguió toda su vida. No quería repetir el mismo error contigo, escribió, pero el miedo me venció. Espero que esta casa sea tu refugio, no tu prisión. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Elena la abrazó y en ese abrazo encontraron un instante de paz. Pero la calma duró poco. Desde abajo se escuchó un grito. Carmen estaba en la puerta, pálida, señalando a un hombre que entraba, Diego, el primo de Sofía, un abogado ambicioso que siempre codició la mansión. No tienes derecho a estar aquí, gruñó él. Esa casa es mía por herencia. Diego sabía del testamento pero no de la carta. Y su presencia significaba problemas. Diego avanzó hacia Sofía con paso firme, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y codicia. El notario me lo dijo todo, escupió. Rafael cambió el testamento en sus últimos días. Esa casa debería ser mía, no de una. Se detuvo, pero la palabra no dicha colgaba en el aire como una daga. Sofía sintió el calor de la rabia subir por su pecho, pero Elena la detuvo con una mano suave en el brazo. No le des el gusto, susurró. Carmen, con voz temblorosa, intentó mediar. Diego, el testamento es claro. Sofía es la heredera. Pero Diego no escuchaba. Sacó un documento de su maletín, afirmando que tenía una versión anterior del testamento, redactada antes de que Sofía fuera desterrada. Según él, Rafael la había desheredado formalmente tras su salida del armario. Esto es lo que cuenta ante la ley, dijo, blandiendo el papel como un arma. Sofía lo miró, incrédula. ¿Era posible que su padre hubiera jugado así con su destino? La tensión en la sala era insoportable. Elena, siempre la más práctica, sugirió revisar ambos documentos con un abogado imparcial. Pero Diego se negó. No hay nada que discutir. Si no te vas, haré que el pueblo entero sepa quién eres. Otra vez. La amenaza reabrió viejas heridas. Sofía recordó los murmullos en la plaza, las miradas de desaprobación, el peso de ser señalada como diferente en un lugar donde la tradición lo era todo. Pero esta vez, no estaba sola. Elena estaba a su lado, y esa fuerza la impulsó a plantarse. No me iré, dijo con firmeza. Esta casa es mía, y voy a pelear por ella. Diego salió furioso, prometiendo volver con un abogado. Cuando la puerta se cerró, Carmen rompió en llanto. No quería que esto pasara, sollozó. Tu padre cambió después de que te fuiste. Se arrepintió, pero el orgullo no lo dejó buscarte. Sofía sintió una punzada de dolor. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Por qué dejó que el silencio los separara? Decididas a desentrañar la verdad, Sofía y Elena volvieron al desván. Allí, entre los trastos, encontraron un diario de Rafael. Las páginas revelaban un hombre atormentado, atrapado entre las expectativas de un pueblo conservador y el amor por su hija. Escribió sobre cómo, tras echar a Sofía, visitó a su hermano en Barcelona, quien vivía abiertamente como gay. Aquel encuentro lo cambió. Quiero que Sofía sea libre, escribió. Pero no sé cómo reparar lo que rompí. El diario también mencionaba a un viejo amigo de Rafael, un notario retirado llamado Antonio, que sabía del testamento original y de las intenciones de Rafael. Sofía y Elena decidieron buscarlo. Al día siguiente recorrieron las calles de Altea hasta llegar a una pequeña casa en las afueras. Antonio, un hombre de unos 70 años con ojos amables, las recibió con una sonrisa. Confirmó que Rafael había redactado el Nuevo Testamento meses antes de morir, pero también advirtió que Diego tenía conexiones en el pueblo y no se rendiría fácilmente. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular. En el mercado, Sofía escuchó susurros,
la hija de Rafael ha vuelto. Con esa chica. Algunos vecinos las miraban con curiosidad, otros con desprecio. Pero también había rostros nuevos, jóvenes que la saludaban con un guiño cómplice. Altea estaba cambiando, aunque lentamente. Esa noche en la mansión, Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. Elena confesó que nunca dejó de amarla, a pesar de los años separados. Pensé que te había perdido, murmuró, su voz rota. Sofía la besó y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. Pero la paz no duró. Al día siguiente Diego regresó con un abogado y una orden judicial para inspeccionar la casa. Alegaba que el testamento nuevo era una falsificación. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba, pero Elena, siempre ingeniosa, propuso un plan: buscar pruebas en la mansión que confirmaran las intenciones de Rafael. Decidieron investigar la biblioteca, un lugar donde Rafael pasaba horas. Entre los libros encontraron una carta escondida dentro de una edición antigua de Don Quijote. Era una nota de Rafael a Sofía, escrita el día que cambió el testamento: hija, esta casa es tuya. Úsala para construir un hogar, no una jaula. Perdóname. La carta temblaba en las manos de Sofía. Las palabras de su padre, llenas de arrepentimiento, eran un peso y una liberación al mismo tiempo. Pero no había tiempo para procesarlo. Diego y su abogado estaban en la sala, exigiendo acceso a todos los documentos de la casa. Sofía, con el corazón acelerado, escondió la carta en su bolsillo. No les des nada todavía, susurró Elena. Necesitamos tiempo. El abogado de Diego, un hombre de rostro severo llamado Martín, revisaba cada rincón de la mansión con una eficiencia fría. Carmen, abrumada, apenas podía hablar. Sofía notó cómo su madre evitaba mirar a Diego, como si temiera algo más que su ambición. Cuando Martín exigió abrir la caja fuerte, Sofía se plantó. Sin una orden judicial específica, no tocarás nada, dijo, sorprendida por su propia firmeza. Diego rió, burlón. Siempre tan rebelde. Por eso tu padre te echó. Esas palabras fueron un golpe, pero Elena intervino. Si tan seguro estás, Diego, deja que el notario decida. Antonio conoce la verdad. La mención de Antonio hizo palidecer a Diego por un instante, pero se recuperó rápido. Hagan lo que quieran, gruñó. Esta casa será mía. Cuando se fueron, Sofía sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero la amenaza seguía allí, como una sombra. Esa noche Sofía y Elena se sentaron con Carmen en la cocina. Entre tazas de café, Carmen confesó algo que las dejó heladas: Diego había estado chantajeando a Rafael antes de su muerte. Aparentemente sabía del hermano gay de Rafael y amenazó con exponerlo al pueblo si no le cedía parte de la herencia. Rafael, enfermo y agotado, redactó el Nuevo Testamento en secreto para proteger a Sofía, pero no tuvo tiempo de contárselo. Quería que volvieras, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Quería verte feliz. Sofía sintió una mezcla de ira y tristeza. Su padre había intentado redimirse, pero el miedo al que dirán lo había silenciado hasta el final. Decidió que no dejaría que Diego ganara. Con Elena trazaron un plan: encontrar pruebas de las amenazas de Diego. Si podían demostrar que actuó con mala fe, el testamento antiguo que él blandía perdería validez. Pero el tiempo corría en su contra. Martín había mencionado una audiencia en el juzgado en 3 días. Al día siguiente fueron a casa de Antonio. El viejo notario revisó el testamento y la carta encontrada en el Don Quijote. Esto es suficiente para probar las intenciones de Rafael, dijo. Pero Diego tiene influencia. Necesitan algo que lo desacredite. Antonio sugirió buscar en la correspondencia de Rafael, que aún estaba en la mansión. De vuelta en la casa, Sofía y Elena revisaron una pila de cartas en el despacho de Rafael.
Entre ellas se encontraron un email impreso que Diego le había enviado a Rafael, exigiendo la mitad de la herencia a cambio de su silencio sobre el secreto familiar. Era la prueba que necesitaban. Sin embargo, la victoria se sentía lejana. Esa noche alguien lanzó una piedra contra una ventana de la mansión. En el cristal roto, una nota escrita a mano decía: «Vete, pecadora». Sofía tembló, pero Elena la abrazó. «No estás sola», le dijo. «Y no vamos a rendirnos». Juntas decidieron enfrentarse al pueblo. Al día siguiente Sofía habló en la plaza frente a los vecinos. Con voz clara contó su verdad, su amor por Elena, el dolor de ser rechazada, y la lucha por su herencia. Algunos la miraron con desprecio, pero otros, especialmente los más jóvenes, aplaudieron. Una chica, Lucía, de unos 18 años, se acercó y le dijo: «Gracias por ser valiente. Yo también tengo miedo de decir quién soy». Ese gesto dio a Sofía una nueva fuerza. Pero cuando regresaron a la mansión, encontraron a Carmen llorando. Diego había presentado una demanda formal, acusando a Sofía de manipular a Rafael en su lecho de muerte. La audiencia estaba a un día de distancia, y sin más pruebas, el testamento nuevo podía ser invalidado. Sofía y Elena sabían que debían actuar rápido. La víspera de la audiencia fue una carrera contra el tiempo. Sofía y Elena revisaron cada rincón de la mansión, buscando cualquier cosa que pudiera fortalecer su caso. En el sótano, entre cajas polvorientas, encontraron un viejo cuaderno de Rafael. No era un diario, sino un registro de sus pensamientos más íntimos. En una página escribió sobre una conversación con Diego, donde éste lo amenazó explícitamente con destruir el legado familiar si no le cedía la mansión. Rafael anotó la fecha y la hora exacta, 2 semanas antes de redactar el Nuevo Testamento. Era una prueba más, pero ¿sería suficiente? Sofía sintió el peso de la responsabilidad. No solo estaba luchando por la casa, sino por su derecho a existir como era, en un pueblo que aún la juzgaba. Elena, siempre su roca, la animó: «No es solo por ti, Sofía. Es por nosotras, por tu padre, por todos los que no pudieron ser libres». Sus palabras encendieron algo en Sofía. Decidió que, ganara o perdiera, no dejaría que el miedo la definiera. Esa noche hablaron con Carmen, quien finalmente se abrió por completo. Confesó que había guardado silencio por temor a Diego, quien la había intimidado desde la muerte de Rafael. «No quería perderte otra vez», dijo abrazando a Sofía. Por primera vez, Sofía sintió que su madre la veía de verdad, no como una vergüenza, sino como su hija. Ese momento las unió, pero también les recordó lo que estaba en juego. Al amanecer, Sofía y Elena se prepararon para la audiencia. Antonio las acompañó al juzgado, un edificio austero en el centro de Altea. Diego ya estaba allí, con Martín a su lado, exudando confianza. El juez, una mujer de mediana edad llamada Clara, escuchó ambos lados con atención. Sofía presentó el testamento nuevo, la carta del Don Quijote y el email de Diego. Martín contraatacó alegando que Rafael no estaba en pleno uso de sus facultades al final de su vida. Pero el cuaderno de Rafael, con su letra clara y sus fechas precisas, inclinó la balanza. Clara pidió un receso para revisar las pruebas. Durante el receso, Diego se acercó a Sofía. «Esto no termina aquí, Siseo. El pueblo nunca te aceptará». Pero antes de que Sofía pudiera responder, Elena se interpuso. «El pueblo está cambiando, Diego. Y tú no puedes detenerlo». Sus palabras, dichas con calma pero con fuego, silenciaron a Diego. Por primera vez parecía inseguro. Cuando la audiencia retomó, Clara dio su veredicto: el testamento nuevo era válido. Diego no tenía derechos sobre la mansión. La sala estalló en murmullos, pero Sofía solo podía mirar a Elena, cuyos ojos brillaban de orgullo. Sin embargo, Clara añadió algo inesperado: «Sofía, el testamento menciona sanar las heridas del pasado.
Espero que uses esta herencia con sabiduría. Esas palabras resonaron en Sofía como un desafío. De vuelta en la mansión, Sofía y Elena reflexionaron sobre el futuro. La casa, con sus paredes cargadas de historia, podía ser un hogar o un recordatorio constante del dolor. Decidieron transformarla. Con la ayuda de Carmen, comenzaron a planear convertir la mansión en un refugio para jóvenes LGBT que, como Sofía, habían sido rechazados por sus familias. El proyecto era ambicioso, pero sentían que era la forma de honrar el arrepentimiento de Rafael. Sin embargo, Diego no se rindió. Días después, Sofía recibió una carta anónima con una amenaza: si abres ese refugio, lo pagarás caro. La nota no estaba firmada, pero el tono era inconfundible. Sofía y Elena sabían que el camino no sería fácil, pero estaban decididas. Juntas comenzaron a contactar a organizaciones en Alicante y Valencia, buscando apoyo para su proyecto. La respuesta fue abrumadora: donaciones, voluntarios y mensajes de jóvenes que veían en la mansión un faro de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía y Elena trabajaron sin descanso para transformar la mansión. Quitaron los muebles antiguos, pintaron las paredes de colores cálidos y convirtieron las habitaciones en espacios acogedores. Carmen, recuperando su fuerza, se unió al esfuerzo, cocinando para los voluntarios y compartiendo historias de Rafael que Sofía nunca había oído. Tu padre te amaba, dijo una noche. Solo le tomó demasiado tiempo entenderlo. El proyecto del refugio, que llamaron Casa Arcoíris, comenzó a tomar forma. Una organización de Valencia donó camas y ropa, mientras que un grupo de artistas locales pintó un mural en la fachada, un arcoíris que se alzaba sobre el mar. Pero no todo era fácil. Las amenazas continuaban. Una mañana encontraron pintadas homofóbicas en la puerta. Sofía sintió que el miedo regresaba, pero Elena, con su pragmatismo habitual, llamó a la policía y organizó una reunión con los vecinos. En la plaza, Sofía habló de nuevo. Esta vez no estaba sola. Lucía, la joven que las había apoyado antes, trajo a un grupo de amigos. Contaron sus propias historias de lucha y rechazo, y poco a poco, más vecinos se unieron. Una anciana, doña María, que siempre había sido una figura respetada en Altea, se levantó y dijo: basta de odio. Esta casa será un hogar para quienes lo necesiten. Sus palabras marcaron un punto de inflexión. El pueblo, aunque dividido, comenzaba a aceptar la idea del refugio. Diego, sin embargo, no se rendía. Contrató a un detective privado para investigar a Sofía y Elena, buscando cualquier cosa que pudiera desacreditarlas. El detective, un hombre llamado Javier, apareció en la mansión bajo el pretexto de ser un voluntario. Pero Elena, con su instinto agudo, notó algo extraño en sus preguntas. Lo confrontaron y Javier, avergonzado, confesó que Diego lo había contratado. No quiero ser parte de esto, dijo. Lo que están haciendo aquí es bueno. Javier entregó las notas que Diego le había dado, incluyendo un plan para sabotear el refugio con rumores y actos vandálicos. Con esta información, Sofía y Elena fueron a la policía. Diego fue citado, pero negó todo. Sin pruebas directas que lo vincularan a las pintadas o las amenazas, salió libre. Sin embargo, su reputación en el pueblo comenzó a desmoronarse. Los vecinos, especialmente los más jóvenes, lo veían como un bully, alguien atrapado en un pasado que Altea estaba dejando atrás. Una noche, mientras pintaban el comedor del refugio, Sofía y Elena tuvieron un momento de calma. Sentadas en el suelo, rodeadas de latas de pintura, hablaron del futuro. Cuando te vi en Madrid, dijo Elena, pensé que nunca volveríamos a estar así. Juntas. Sofía sonrió, tomando su mano. Esta casa me trajo de vuelta a ti. Y ahora, será un hogar para otros. Se besaron, y en ese instante el peso del pasado pareció aligerarse. Pero la tranquilidad se rompió al día siguiente.
Una inspección sorpresa del ayuntamiento, orquestada por un aliado de Diego, encontró irregularidades en los permisos del refugio. Sofía y Elena tenían una semana para corregirlas o el proyecto sería clausurado. La noticia las devastó, pero no se rindieron. Con la ayuda de Antonio y un abogado voluntario, trabajaron día y noche para cumplir con los requisitos. Los vecinos también se unieron, firmando una petición para apoyar a Casa Arcoiris. La semana antes de la reinspección fue agotadora. Sofía y Elena apenas dormían, corriendo entre reuniones con el ayuntamiento, organizando documentos y coordinando a los voluntarios. Carmen se convirtió en el alma del proyecto, gestionando las donaciones y asegurándose de que todos tuvieran comida y ánimo. Lucía y sus amigos pintaron carteles y difundieron la noticia del refugio en redes sociales, atrayendo atención más allá de Altea. Un periódico de Alicante publicó un artículo sobre Casa Arcoiris, llamándolo un faro de esperanza en un pueblo con raíces conservadoras. Pero Diego seguía siendo una amenaza. Aunque su influencia disminuía, logró convencer a un pequeño grupo de vecinos para protestar frente a la mansión. Decían que el refugio manchaba la tradición de Altea. Sofía, al verlos, sintió una punzada de duda. ¿Valía la pena tanto dolor? Pero entonces vio a Elena, dirigiendo a los voluntarios con una sonrisa determinada, y supo que no podían rendirse. La noche antes de la reinspección, Sofía encontró una caja en el ático que no había visto antes. Dentro había fotos de su infancia, cartas de su padre y un pequeño colgante con un arcoíris grabado. Una nota adjunta decía: «Para mi Sofía, que siempre brille». Las lágrimas cayeron mientras sostenía el colgante. Rafael, en sus últimos días, había intentado entenderla. Ese gesto, aunque tardío, le dio fuerzas. El día de la reinspección, el inspector llegó acompañado por Clara, la jueza que había validado el testamento. Examinaron cada detalle de la mansión, desde los permisos hasta las instalaciones. Sofía y Elena esperaron, tomadas de la mano, mientras los voluntarios y vecinos las rodeaban en apoyo. Finalmente Clara anunció que todo estaba en orden. Casa Arcoiris podía abrir oficialmente. La alegría estalló en aplausos. Esa noche celebraron con una cena en el jardín de la mansión. Lucía cantó una canción que escribió para el refugio, y Carmen, por primera vez en años, sonrió sin reservas. Pero Diego apareció al final de la noche solo con el rostro desencajado. «Esto no termina aquí», dijo, pero su voz carecía de fuerza. Sofía lo miró con calma. «Sí, termina. Esta casa es para quienes necesitan amor, no odio». Diego se fue sin decir más, y por primera vez, Sofía sintió que el pasado dejaba de perseguirla. Los días siguientes fueron de preparativos. Casa Arcoiris abrió sus puertas, recibiendo a sus primeros residentes, 2 jóvenes, Ana y Marta, que habían sido expulsadas de sus hogares por su orientación. Sofía y Elena las acogieron, compartiendo sus propias historias. El refugio no solo ofrecía un techo, sino también talleres, apoyo psicológico y una comunidad. Altea lentamente comenzaba a cambiar. Los vecinos que antes murmuraban ahora traían comida o donaban ropa. Doña María se convirtió en una especie de abuela para los residentes, contando historias que hacían reír a todos. Casa Arcoiris se convirtió en un símbolo. En los meses siguientes, más jóvenes llegaron, cada uno con su propia historia de lucha y esperanza. Sofía y Elena trabajaban incansablemente, pero también encontraron tiempo para ellas. Una noche bajo las estrellas en el acantilado, Elena le dio a Sofía un anillo sencillo. «No es una propuesta», dijo con una sonrisa. «Es una promesa. Estaré contigo siempre». Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. Por primera vez sintió que el futuro era suyo. Diego desapareció del pueblo, incapaz de soportar la creciente aceptación de Casa Arcoiris.
Algunos decían que se mudó a Madrid, otros que simplemente se escondió. Pero su ausencia marcó un cambio. Altea, aunque no perfecta, comenzó a abrazar la diversidad. Los jóvenes del pueblo organizaban eventos en el refugio, y hasta el cura local, el padre Miguel, visitó para bendecir la casa, diciendo: «El amor es de Dios, sin importar a quién ames». Carmen encontró su propósito en el refugio, ayudando a las familias de los residentes a reconciliarse. Su relación con Sofía se fortaleció, y aunque el pasado no podía borrarse, aprendieron a construir algo nuevo. Sofía, mirando la mansión desde el acantilado, entendió las palabras del testamento: sanar las heridas no era olvidar, sino transformar el dolor en amor. Un año después, Casa Arcoíris celebró su primer aniversario. El jardín estaba lleno de risas, música y luces. Sofía y Elena, tomadas de la mano, miraron a los residentes, voluntarios y vecinos que bailaban juntos. Lucía, ahora una líder en el refugio, dio un discurso: «Este lugar nos enseñó que el amor siempre encuentra un camino». Sofía sintió que su padre, en algún lugar, sonreía. El testamento oculto de Rafael no solo le dio una casa, sino un propósito. Sofía y Elena juntas construyeron un hogar donde nadie sería expulsado por ser quien era. Y en cada amanecer sobre el Mediterráneo, veían la promesa de un mundo más valiente, más libre, más humano.